Bueno, mientras se siguen anexando el resto de nuestros hermanos, podemos en esta hora dar inicio a nuestro discipulado. Hoy tendremos la oportunidad de, de profundizar, de estudiar acerca del libro histórico de los jueces, y es muy bueno de que no solamente estudiemos mientras estemos dando el discipulado, sino que durante toda la semana podamos ir leyendo las Sagradas Escrituras y profundizándonos en esta interesantísima historia. Bueno, con nosotros nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón. Le damos la bienvenida, maestro Rafa, bendiciones. Dios me le bendiga, hermano J, y a cada uno de los que están conectados aquí por Zoom en esta gran bendición que tenemos de compartir la palabra de Dios. Vamos a ver hoy, como usted bien lo dijo, hermano J, el libro de los jueces, un libro histórico muy hermoso y muy triste a la vez. Hermoso porque queda la enseñanza de Dios, y triste es ver la rebeldía del hombre ante lo que Dios demanda para su pueblo. Entonces creo que vamos a aprender bastante hoy, hermano J, y cada uno de mis hermanos. Quiero, antes de iniciar la clase, decirle que este libro comprende una de las etapas del pueblo de Israel, la cual conocemos nosotros en el estudio bíblico como la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Pero antes de decirle qué es la anarquía, les tengo que explicar qué es la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios sobre su pueblo. En aquel caso, cuando el pueblo estaba bajo la dirección de Moisés y luego bajo la dirección de Josué. Estos hombres estaban allí, no eran reyes, no, eran hombres que recibían las instrucciones de Dios y ellos ejecutaban lo que Dios les ordenaba. Cuando muere Josué, el gran hombre que conquistó y repartió la tierra, no dejó un legado. Y esto tiene que llamarnos la atención a aquellos que están llamados al liderazgo, los ministros que están en esta clase, los futuros ministros, de que siempre hay que dejar legado. Se nos ha enseñado acá en algunas clases que el líder debe de tener a alguien que lo supervise, y también debe tener a alguien que lo siga. O sea, alguien a quien dejarle el legado y alguien que le supervise para que pueda aprender y estar bajo la cobertura, para que en los momentos difíciles tenga alguien que le dé un consejo, que le levante la mano y que le enseñe por dónde es el camino. Y alguien que le siga a él para que él pueda instruirlo y dar lo que de gracia ha recibido. José muere y no dejó legado alguno, no dejó a nadie preparado. Vamos a ver entonces en qué consiste este libro. Vamos a hacer una pequeña, aquí, una ficha técnica, por decirlo así. El autor se dice que fue Samuel, y vemos que la constante de este libro, cuando usted lee el 17.6, el 18.1, el 19.1 de los jueces, dice la Biblia de que en aquellos tiempos no había rey. Quiere decir que el escritor de este libro tuvo que haber escrito, valga la redundancia, antes de que Saúl fuese posesionado como el primer rey de Israel. Porque dice allí, y no había rey en el pueblo. Vamos a leer el 17.6 literalmente, tal cual como lo dice aquí nuestra Biblia. 17.6 dice así: en aquellos días no había rey en Israel. 18.1 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Quiere decir que el libro no pudo haber sido escrito en la era en que habían reyes. Y el hombre más elocuente, el hombre de cual la Biblia dice que ninguna de sus palabras nunca cayó a tierra, fue Samuel. Entonces, por algunas otras cosas más que debe de investigar usted para que pueda afirmar de que fue Samuel. Otra característica que nos arroja y que dice que este libro fue escrito antes de la era de los reyes, es que Jerusalén no había sido conquistada. Y David, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7, es cuando logra conquistar a Jerusalén. Entonces, el tiempo en que fue escrito fue antes de los reyes de Israel. ¿Por quién? Por Samuel. Fecha en que aproximadamente fue escrito el libro, del año 1050 al año 1000 antes de Cristo.
el tiempo transcurrido del periodo de los jueces o el periodo de la anarquía. Ahora sí le explico qué es anarquía. Anarquía es donde la gente hace lo que bien le parece, porque no tiene alguien que lo gobierne. Ellos no tenían rey, por ende hacían lo que bien les parecía. Y eso es peligroso. Por eso es que Dios constituye pastores en las iglesias, constituye diáconos, constituye un cuerpo de ancianos, constituye maestros, porque el reino de Dios, amados hermanos, está establecido sobre autoridad. Así de sencillo. El reino de Dios está establecido sobre autoridad y las autoridades son para orientar y para establecer un orden. Entonces, en la anarquía, ya vimos algunos textos que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso no puede ocurrir en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se le ha dado autoridad. La principal autoridad es el Dios, el Padre, Cristo, el Espíritu Santo y su palabra. Y la autoridad delegada o aquellos que representan la autoridad absoluta son los pastores, los maestros, los diáconos. Hechos 13:20 dice que fue un periodo aproximadamente de 450 años vivió el pueblo de anarquía, sin gobierno alguno. Vamos a ver qué pasa cuando se vive en anarquía. Vamos a ver cuál es el resultado cuando yo no quiero congregar en una iglesia porque yo no me sujeto a hombre. O cuando a mí no me gusta trabajar. Yo era uno de esos. No me gusta trabajar porque no me gusta que me manden. Bueno, me iba mal económicamente, no prosperaba. Porque las autoridades, dice la Biblia, que están establecidas por Dios. ¿Ok? Pasemos a la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Condiciones en el tiempo de los jueces. ¿Cuál era la condición del pueblo? Número 1, dice, las tribus se expanden, comienzan a conquistar los terrenos que ellos habían tomado, por decir algo, tomaron, para los que viven en Barranquilla, por decir, tomaron a Barranquilla, pero ellos miraron y dijeron, Soledad también es nuestra, Malambo también es nuestro, Puerto Colombia es nuestro, y comenzaron entonces a ensayar el territorio, pero cometieron un gravísimo error. El Señor les dice a ellos, antes de entrar a la tierra prometida, y usted debe de acordarse, porque ya eso lo vimos, y lo invito a refrescar, como decía el hermano J, les había dicho que arrojaran a todos de esa tierra, porque esa tierra se la había entregado Dios. Y ellos no hicieron caso omiso a esto. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No los arrojó y Dios había mandado que los arrojara. Y así muchos otros dejaron allí aquellos pueblos paganos juntos con ellos. Y dice la Biblia que los hicieron tributarios, o sea, los colocaban a pagar impuestos. Pero Dios había sido claro, la orden era que ellos tenían que ser expulsados porque la bendición era del pueblo de Israel. Y quiero decirte, hermano, que muchas veces a nosotros nos pasa igual. Tenemos que sacar de nosotros el enemigo de la amargura, el enemigo de la falta de perdón. Tenemos que arrojarlo. El enemigo de no querer apoyar la iglesia, el enemigo de no sujetarme, el enemigo de hablar mal de mis hermanos. Esos son enemigos que hay que arrojar fuera de nuestras vidas. Y a veces como nos metemos en ayuno y en oración, ya pensamos que lo hemos alcanzado todo y decimos, no, que se quede ahí, yo lo domino. Ellos dijeron esas palabras, yo lo domino, déjalo allí. Es más, lo tenemos tan dominado que ahora nos pagan impuestos. Pero eso trajo sus consecuencias que vamos a ver más adelante. Es por eso que a Dios no se le obedece a media, hermanos. A Dios se le obedece rectamente y como Él pide. La Biblia dice, para aquellos que dicen, hermano, es que el evangelio es muy duro. No, hermano, yo no sé, yo me cuadro con la Biblia. La Biblia dice, mis mandamientos no son gravosos. Lo dice el Señor, y si el Señor lo dice, yo lo creo. Lo que hace duro el evangelio es que no queremos arrojar al jebuseo de nuestro corazón. No queremos arrojar esas cosas que a Dios no le agrada. Y mire lo que pasa, hermano. Vamos a ir quitando el telón para ver las consecuencias. Capítulo 2 y punto 2 dice, el ángel de Jehová se les aparece
Habíamos aprendido nosotros en una clase de la preexistencia de Cristo, en un corto seminario o taller que dimos, que en el Antiguo Testamento Jesucristo era manifestado como el ángel de Jehová. Y ahí dice, el ángel de Jehová se les aparece, capítulo 2. Y dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. ¿Se acuerda que en Gilgal, antes de cruzar el Jordán, ellos fueron circuncidados? ¿Se acuerda usted? Se debe de acordar, hermano, porque eso lo vimos en el libro de Josué, que en Gilgal ellos festejaron la Pascua. O sea que Gilgal era como la estación del triunfo, la estación de la fiesta, la estación del regocijo, la estación del reír, del gozarse. Y dice que de allí subió el ángel. O sea, quiere decir que el ángel en ese momento que ellos estaban obedeciendo a Dios, circuncidándose, festejando la Pascua y santificándose, Jesucristo o el ángel de Jehová estaba ahí con ellos. Pero dice que cambia ahora a otro lugar geográfico llamado Boquín. Y vamos a ver qué pasó en Boquín. Y dice, y les dijo allá en Boquín, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Ya habían hecho pacto, los habían hecho tributarios, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Ni derribaron los altares, ni los expulsaron. Número 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dios le dice estas palabras, sencillito. Si ustedes no los echaron a ellos, yo tampoco los voy a echar. Ellos van a ser tropiezo para ustedes, van a ser azote a su costado. Y es allí que cuando usted y yo no renunciamos a algo que la Biblia nos manda a renunciar, ese algo, esa carnalidad, ese pecado nos va a dar duro, amado hermano. Nos va a dar duro. Lo dice la Biblia, no lo dice el maestro Castellón, no, lo dice la palabra de Dios. Usted no renuncia al rencor, le va a dar por el costado. Usted va a vivir con raíz de amargura en su corazón, mientras la otra persona feliz y contenta de la vida. Creo que Dios hoy está hablando a todos, incluyéndome a mí, a todos nos está hablando hoy a través de este libro de los jueces. Entonces, ellos, ¿qué hicieron después que escucharon estas palabras? Bueno, dice que se colocaron a llorar. Fíjate, de Gilgal a Boquín, de la victoria, pasaron ahora a llorar. Y se llora cuando no obedecemos a Dios. Por eso la invitación en esta noche, hermano. Aprendamos de este libro de los jueces lo que tenemos que aprender y a renunciar a lo que tenemos que renunciar, hermano. Y tome lo que Dios le está ministrando hoy a su corazón. Porque es por eso que muchos no avanzan en el evangelio. Es por eso que muchos después están corriendo por allí buscando otra congregación o buscando otra creencia o se van para el mundo. Porque no renuncian al cananeo, al feteo, no renuncian a las pasiones que son en contra de la vida de Dios. La sentencia era que ellos mismos iban a hacer su castigo, su mismo pecado, su misma desobediencia iba a ser su castigo. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificio a Jehová. Boquín significa los que lloran. Yo prefiero quedarme en Gilgal, no sé usted, yo no quiero ir a Boquín, yo me quiero quedar en Gilgal y avanzar en el Señor, creyendo y obedeciendo. Punto número 2, consecuencia de la apostasía. Tenemos que explicar primero qué es apostasía. Apostasía es una palabra usada en términos militares en la antigüedad. Tanto judíos como griegos lo usaban para hablar de un soldado que desertaba de su ejército. O sea, le daba la espalda al ejército. Y cuando un soldado desertaba, se daba por entendido que estaba apoyando al enemigo, porque ahora eran menos en número al ejército que él pertenecía. En
palabra cristiana traduce la apostasía, darle la espalda a la fe, abandonar la fe. La apostasía habla de darle la espalda a Dios. La consecuencia de la apostasía, vamos a ver, ¿qué hacían ellos? Capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Apóstatas. Le dieron la espalda a Dios. Hermano, y cuando usted le da la espalda a Dios, mire qué pasa. Versículo 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los que los despojaron, y los vendió en manos de su enemigo de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a su enemigo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La apostasía es darle la espalda a Dios. Cuando le doy la espalda a Dios, tengo grande aflicción. Para todo nivel. Desde aquel que se hace llamar apóstol, los que se hacen llamar profeta, los que son maestros, los que somos pastores, los que son evangelistas, los que son diáconos, los nuevos creyentes, los que se bautizaron ayer. Todo, hermano, que le dé la espalda a Dios va a sufrir consecuencias. Dios también le da la espalda. Y por eso es que muchas veces no prosperamos. Y hay que revisarnos, hermano. Todos los días hay que revisarse. Hacer un autoexamen. Oye, hoy cometí este error. No puedo seguir. Porque si seguimos, no, eso es un pequeñito error. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vidas. ¿Y qué pasa cuando nos acostumbramos entonces a fallar y a no corregir? Bueno, mire, se entra en un ciclo de fracaso. 16 al 19. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que lo despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Gracias por la misericordia tuya, Señor, por su gemido a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos. Imagínese usted, caen en ese ciclo, hermano. Bueno, yo pequé y yo no sé dónde sacan ese texto. Y el que peca y reza empata. No, hermano. Es el que peca, confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ellos, me imagino que tenían eso, el que reza y peca empata. Dios le levantaba el juez, ellos eran obedientes al juez por un tiempo, se moría el juez y se echaban a perder otra vez, a seguir a los dioses. ¿Qué cree usted que venía otra vez? La ira de Dios contra ellos. De esto trata el libro de los jueces, por eso dijo un libro hermoso, porque hay muchas enseñanzas ricas para nosotros. Pero un libro triste, hermano. ¿Cuántos jueces? Bueno, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Se habla de 13 jueces con Samuel. Todos estos jueces que están aquí, yo los invito que los lean, hermano. Porque acuérdense que si estuviéramos en un aula de clase presencial, abriéramos más este libro. Pero a causa de los medios que usamos hoy, bueno, nos toca así. Yo hago un 50, usted hace otro 50. Mire, opresores. Cuando estaba Otoniel, Mesopotamia, para que entienda el cuadro. ¿Por cuántos años fueron oprimidos? Por 8. TP, tiempo de paz, 40 años. Y así sucesivamente. Vamos a buscar aquí Sansón. Opresores, los filisteos. ¿Por cuántos años los oprimieron? Por 40 años. ¿Cuánto tuvieron tiempo de paz? TP, 20 años. Entonces, fíjese usted. Eran afligidos, Dios los libraba. Y tenían años y años de paz, años de bendiciones, porque en ese momento ellos estaban así consagraditos como usted y como yo,
cuando Dios nos perdona ese pecadote grande y el pastor nos abraza y nos dice, quédese tranquilo, hijo, usted es de este rebaño. Y los hermanos nos dan el calor y nos dicen, hermano, quédese tranquilo, vamos a echar hacia adelante, hermano. Eso sí, no lo vuelva a hacer, hermano. Y yo, ay, qué rico, Dios mío. Pero se me descuidaron los pastores, me fui por allá y volví al pecado otra vez. Eso es triste, hermano. Hoy es una noche hermosa para aprender del libro de los jueces. Yo estoy aprendiendo bastante, no sé usted, yo estoy aprendiendo bastante, porque mi Señor hoy me quiere decir esto, a mí personal. Ojo con la apostasía, ojo con el jugar con la gracia, corregir lo que hay que corregir, porque Dios te quiere dar la victoria, iglesia del Señor. Vamos a la otra diapositiva, hermana Cindy, yo me estoy gozando. La apostasía, vamos a ver, Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron imagínense, hermano, olvidar a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Cómo olvidar ese Dios que abrió el mar? ¿Cómo olvidar ese Dios que le dio agua de una roca, que le dio maná, que les guardó el vestido, el calzado, que los guardó en el desierto, que les dio una tierra, que les dio una constitución, los mandamientos, que les dio el arca, les dio, hermano, el tabernáculo donde Dios se manifestaba? ¿Cómo darle la espalda a Dios? Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron, o sea, recaemos en lo mismo. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron. Ese es la constante del libro de los jueces. Volvieron a hacer lo malo. Recaían en lo mismo. Eso pasa cuando le damos la espalda a Dios y simplemente miramos cuando estamos afligidos, cuando nos vemos aquí, como dicen, con la soga al cuello, cuando no podemos más, entonces nos queremos consagrar a Dios. Entonces Dios tiene que llevarte una enfermedad, Dios tiene que llevarte que te boten del trabajo, Dios tiene que llevarte a que te boten de la casa porque no pagas el alquiler. Entonces ahí te consagras a Dios. Bueno, menos mal que leímos que Dios es movido a misericordia. Gracias por tu misericordia, Señor, porque esa misericordia entendemos hoy, en esta noche, y sé que lo tenemos por entendido, pero hoy no lo recuerda Dios, es la que te ha sostenido, joven, hermano, hermana, es la que nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Páseme la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. La misericordia, wow. ¿Qué significa misericordia? Vamos a abrir la palabra, la etimología de la palabra. Misericordia, escuche bien, es no recibir lo que merecemos. Anótelo ahí. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. O sea que cuando pecamos merecemos muerte, pero la misericordia de Dios entonces nos da la oportunidad porque no la merecíamos. ¿Por qué? La misericordia es no recibir lo que merecemos. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vamos, bueno, está bien, ese es el primer juez, válido, pero vamos a ver en el 6. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Sigue la historia y por allá levanta Gedeón. O sea que aunque volvían, como vimos en las láminas pasadas, volvían y volvían, la misericordia de Dios se seguía manifestando. Quiero decirte algo, Iglesia Camino de Gloria. Quiero decirte algo, hermanos de Chile, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela. Esa misericordia hoy está fluyendo para ti y para mí. Para que podamos nosotros sentar cabeza. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Una palabra hoy aquí, hermano. ¿Qué tienes en tus manos y qué estás haciendo con eso? Ahí está, hermano. Dejo eso allí. La otra lámina, hermana Cindy.
Reflexionemos entonces nosotros hoy. Reflexionemos. Este libro lo vamos a ver en dos partes. Esta es la primera. Reflexionemos. ¿Por qué eran sometidos los israelitas? Porque eran desobedientes, le daban la espalda a Dios, se iban tras los ídolos. ¿Por quién eran sometidos? Por los mismos que ellos no arrojaron. O sea, ¿qué te va a someter a ti? ¿Qué me va a someter a mí? A lo que no queremos renunciar, a lo que no queremos arrojar fuera de nuestras vidas. Eso es lo que nos va a someter a nosotros y nos va a robar la paz y nos va a robar la bendición y nos va a sacar del camino. Por eso hoy en el nombre de Jesús, yo creo que hoy se levanta cada uno de los hermanos que están escuchando esta clase en el nombre de Jesús y se proponen a renunciar a eso que saben que tenemos que renunciar. Todos aquí tenemos que renunciar a algo. Todos, me incluyo. El primero, el hermano Castellón. ¿Qué hacían ellos cuando estaban sometidos? Clamaban a Dios. Cuando comenzó la pandemia, voy a hablar aquí de Venezuela, 13 de marzo, metieron la cuarentena enseguida. No había llegado el virus y el presidente se levantó y pone la cuarentena y entramos en terror. Yo duré 3 semanas sin salir de mi casa. 3 semanas, no le miento, hermano. Hasta que se me acabó la comida salí. Pero yo veía en los estados, hermanos que nunca publican nada, hermanos aquí de Venezuela, publicando de todas las iglesias de Venezuela, publicando textos bíblicos y la plaga no tocará tu casa y el que habita bajo la sombra del Altísimo. Comenzaron a clamar a Dios, pero antes de eso ni se acordaban de Dios, o no nos acordaban. Y en ese momento, ¿cómo clamamos a Dios, sabes? Porque eso es lo que hacemos cuando estamos sometidos por algo. ¿Cuál era la respuesta de Dios en aquellos tiempos? La misericordia. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios hoy para tu clamor? La misericordia de Dios ha manifestado, hermano. Yo creo que esta noche es una noche para reflexionar. Es una noche para meditar, para corregir lo que hay que corregir. Pregunto hoy, ¿sucederá eso con nosotros? Yo digo que sí, conmigo sí. No sé con usted, pero sí sucede, hermano. Entonces, el libro de los jueces hemos aprendido hoy, lo vamos a ver muy breve, porque acuérdese, bueno, ya le he explicado por el medio que lo damos. La próxima clase vamos a hablar solamente de 2 jueces, Gedeón y Sansón. Los invito a que lo estudien, que son, como decir, los jueces mayores, por decir algo. Pero, ¿de qué hemos aprendido hoy? Bueno, que el pueblo en primera instancia extendió territorio, pero cuando lo extendió no arrojó a los enemigos. Número 2, que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, por cuanto no arrojaste a tus enemigos, ellos mismos te van a hacer de tropiezo. Número 3, ¿qué es la apostasía? Darle la espalda a Dios. Número 4, ¿cuál era la reacción de Dios? Y número 5, lo más triste, que después ellos volvían a hacer lo mismo, hermano. Así que, amados hermanos, así de corta ha sido la clase hoy, pero yo me siento ministrado por el Espíritu Santo porque hemos hablado la palabra de Dios. Entonces el libro de los jueces son 13 jueces, 450 años de periodo llamado la anarquía porque cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Porque no había rey todavía en el pueblo, no había líder, Josué había muerto. ¿En qué año se escribió aproximadamente el libro? Del año 1050 al año 1000 antes de Cristo. ¿Quién pudo ser el más certero, el escritor? Samuel, y tenemos las pruebas allí. Bueno, hermano J, aquí estamos, quedan 6 minutos, hermano J. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a entrar en la sesión de aportes, preguntas, si alguien tiene. En dado caso que estemos en alguna pregunta o en alguna respuesta y se acaba el tiempo, pueden, creo que ingresar con el mismo link. Bueno, como siempre, me gusta aportar en todas las enseñanzas y me pareció bastante interesante lo que hemos visto el día de hoy acerca de lo que nos habla el libro de los jueces. Es un libro que es bastante interesante, como lo digo, por lo que habla mucho, digo yo, diría de la conducta del hombre de década tras década. Yo digo que eso es un ciclo que... Pastor J. Sí me oyen. Usted disculpe que yo lo interrumpe. ¿Será que Claro. como usted está dando ahí un aporte a la enseñanza,
a mí me quedó, o sea, como eso que dijo el hermano Rafa, Ajá, claro, de diga. que el libro de los jueces, o sea, no era, o sea, que no entendí mucho en la parte esa donde el hermano Rafa decía que el libro de los jueces, o sea, era un libro que no, que donde la gente era, o sea, era desobediente, querían hacer lo que ellos decían, más no se dejaban ir por la dirección de Dios. Es así, ¿verdad? Sí, mi Bueno, hermana. ajá. Sí, sí, Jota, habla el libro de los jueces, la anarquía. Quiere decir que cada quien hace lo que le parece, o sea, es lo que yo diga y punto. De eso trata el libro de los jueces. Y es por eso las consecuencias que tenía el pueblo, hermana Yuli. Amén. Sigue, hermano Jota. Ah, ok. Bueno, más que todo, exactamente lo que iba a referirme era en el aporte era acerca de eso, o sea, o sea, y a lo que me refiero al ciclo que se repite en el hombre de que es muy bonito adorar a Dios cuando no tenemos, pero cuando no tenemos, lo anhelamos, lo buscamos, cuando estamos pasando una necesidad, somos los más cristianos, tenemos la unción, mejor dicho, de los apóstoles, tenemos la unción de todos los profetas y eso queremos ministrar hasta el perro, queremos hacer de todo porque estamos en la necesidad. Pero cuando llegan los tiempos de paz, los tiempos de refrigerio, los tiempos donde nos sentimos bien, chévere, hacemos eso, le damos la espalda a Dios, podemos hasta sin darnos cuenta renegar de Dios. ¿Cómo de pronto yo llamaría el renegar de Dios? Que aún sabiendo que de pronto estoy bien, de que tengo todos los privilegios que tengo, no le agradezco. Es una forma para mí, o sea, una forma desde mi punto de vista de decir estoy renegando de Dios, de no agradecerle por lo que recibo día a día, de que como ya ahora tengo la facilidad de pronto quizás tener la nevera llena o quizás tener todas las comodidades que yo pueda tener, pero no tengo esa comunión con Dios, le estoy dando la espalda a Dios. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver relacionado en este pasaje bíblico. ¿Qué nosotros estamos haciendo en este momento? ¿Estamos directo o indirectamente dándole la espalda a Dios, sí o no? No sé si alguien quiere aportar algo más, si tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos aprendido hasta el momento. Queda abierta la sesión de preguntas. Hola, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Y sí, yo también pensaba que es verdad, como que al desobedecer, eh, las consecuencias que sufre uno, ¿no? Porque tenemos testimonios o el Señor nos muestra cosas, y igual como que seguimos tropezando, como que somos cabeza dura, ¿no? Pero bueno, Dios es fiel y Dios nos perdona cada día. Y a veces es mejor seguirlo a él y no esperar que, como dijo la hermana, que nos llame por dolor, ¿no es cierto? Es mejor serle fiel al Señor y seguir tropezando, pero siempre eh, tratar de no caer, ¿no es cierto? Ser fortalecido, porque ahí veíamos que todos como que quieren sobresalir ahí, o ser más que otro, y no, somos todos iguales. O sea, tenemos que ir a la par del Señor y tratar de cuidarnos, los hermanos me refiero, ¿no? Y apoyarnos siempre y en la palabra y no como un poco criticar o juzgar al hermano, al contrario, ayudarlo, apoyarlo, porque todos somos débiles y podemos caer, pero bueno, no juzgarlo, como dijo el Castellón, sino darle una mano y levantarlo y enseñarle y apoyarlo, ¿no? Así que Así bueno. es, mi hermana, así es. Bueno, vamos a ver, vamos, que se conecte el hermano. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nuestro hermano Beto, vamos a esperar a ver si se conecta. Él, al parecer iba a hacer un aporte o pregunta. No sé si alguien más quiere aportar algo de lo aprendido hasta el momento. Yo creo que lo que vimos, lo que hemos visto hasta ahora ha sido bastante sustancioso. Sustancioso. Creo que hicimos un recorrido largo, pero sustancioso. O sea, rápido, largo y sustancioso. ¿Quién más? Bueno, yo aporto algo. Amén, hermana, le escuchamos. Bueno, no sé, me corrige si me equivoco, maestro. En lo que yo pues leído y escucho ahora, él decía como que
en esa etapa no había como que quien lo guiara ni nada, por así decirlo, pero yo creo que analizando es como todo producto de la desconexión que a veces llegamos a tener con Dios y que ellos en su momento tuvieron con Dios. Esa desconexión ocasionó de que pues en su humanidad a veces buscaran como una solución humana, porque tengo entendido pues que más adelante ellos son los mismos que proponen tener reyes, pero hasta lo que yo entendí, no es algo que Dios quisiera, porque en sí, pues el único que tiene como el dominio, la potestad y todo para liderarnos es Dios. Pero al haber esa desconexión, pues, y pues al ser Él tan misericordioso, no sé cómo decir tan bueno, porque en sí nos escucha, a pesar de que a veces no esté de acuerdo con nuestros planes. Ok, hermana Yuli, bueno, ¿qué le puedo decir? Que definitivamente un pueblo muy desobediente y que Dios ya sabía de antemano que ellos iban a pedir rey. De hecho, en Deuteronomio Dios le da las leyes para los reyes. Cuando usted lee Deuteronomio 17, del 14 en adelante al 20, Dios le habla ahí acerca de que cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos iban a querer pedir rey. O sea, a Dios no le tomó de sorpresa. Inclusive, ellos no pedían un libertador humano. Ellos clamaban y Dios les mandaba un libertador humano, lógicamente. Pero el problema está en el siguiente, hermana Cindy, y es el aprendizaje de hoy. No es que oremos a Dios y clamemos solamente. La Biblia dice, el que confiesa su pecado. Cuando ellos clamaban, ellos confesaban su pecado. Oye, Señor, te fallamos, nos arrepentimos y tal. Y Dios mandaba. Pero la Biblia dice, el que confiesa y se aparta. Ellos se apartaban de momentico, pero volvían otra vez porque su corazón estaba estilo así, Génesis capítulo 6 por allá cuando el arca de Noé. Su corazón iban de continuo al mal. Entonces, tienen que ver la razón en eso. Y le agrego esto que acabo de decir. Hay que estar velando porque los tiempos son difíciles. Y el libro de los jueces hay bastante que aprender. Ok, Jota. Y yo agregaría otra cosita más ahora que usted dice eso, maestro. Pues algo que yo he estado mirando, más o menos el pasaje creo que dice algo así como, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, algo así más o menos. Es Romano Pero, 10:9. pero también he estado viendo como unos pasajes, ya después como al final, y nos mandan o sea, también dices que serás salvo en los últimos días, serás salvo si eres constante, o sea, si te mantienes, porque mucho, pues lo de los falsos profetas, que muchos, se enfriarán, es la palabra, muchos se enfriarán. Entonces, yo pensaría, no sé, de pronto viendo esos son capítulos complementarios, ¿cierto? Porque, y es como lo que nos pasa siempre, llegamos a ser inconstantes, se nos dificulta mantenernos. Esa es la palabra. El ser inconstante puede terminar siendo apostasía. Por eso, la invitación, todo el que tenga la posibilidad de estar en una clase, no solamente la clase que dé yo, no, la clase de los miércoles, la que dan ustedes los domingos, los cultos de los sábados. Hermano, ilústrese la palabra de Dios, porque ella es la única que nos va a mantener firmes. Ella dice que es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué es más precioso que el oro y la plata? Que es como miel a nuestro paladar. Imagínense cuántos beneficios tiene la palabra de Dios, que es la única que separa lo del espíritu y lo del alma, que es la única que da crecimiento, que es la única que santifica, que es la prueba de amor para Jesús. Jesús dijo, si me amas, guarda mi mandamiento. Así de sencillo. Bueno, Jota, dígame. Bueno, entonces, si alguien no tiene ningún otro aporte o comenta o pregunta, podríamos dar por finalizada la clase de hoy. La invitación, mis hermanos, es que podamos en nuestro tiempo devocional escudriñar este libro histórico bastante interesante. Eh, no para que de pronto imitemos la mala conducta de aquellos personajes que se volvieron inconstantes en su peregrinaje, sino para resaltar
lo que debemos de hacer nosotros en los tiempos donde quizás nuestra fe se puede ver cuestionada o se puede ver afectada por las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor. Mi hermano, el maestro Rafa, decía de que al inicio de la pandemia muchos se estaban volviendo cristianos con toda la unción y publicando textos bíblicos. Algunos hasta llegaron a, por información de video, de supuestas revelaciones, a colocar. Yo vi a muchas personas hasta en conversas colocando en las paredes del lado de afuera de su casa: la sangre de Cristo tiene poder. Y esto lo estaban haciendo supuestamente en un acto, como quien dice, algo así, por decirlo así, simbólico, porque lo oyeron de una X pastora o X persona que tuvo una revelación, que vino no sé qué tal, y vio eso, y mandó a que toda la gente colocara en la puerta de su casa este letrero. Pero no se dan, no, o no vemos. Miren, qué bueno, hoy aprendí algo, hoy aprendí de que es en esos tiempos donde se mide, como quien dice, nuestra calidad, qué tan fuerte en la fe somos. Y quizás muchos de pronto en el inicio de la pandemia tuvieron miedo y comenzaron a hacer esto pensando que era lo más correcto. Pero lo único que Dios, a través de esta circunstancia, lo que está pidiendo es que su pueblo se devuelva a Él, que entienda de que lo hay que buscar de corazón, que hay que afianzarse en la palabra. Amén. Entonces, qué bueno que este libro nos invite a examinarnos a nosotros. ¿Que alguien va a hacer algún aporte? Ok. Bueno, entonces, a esa es la invitación. Entonces, no siendo más, me gustaría orar para dar por finalizada la clase. Vamos a orar. Le pido a nuestra hermana Cindy que nos esté dirigiendo en oración para finalizar. Amado Dios, infinitas gracias por esta noche, por darnos la oportunidad de reunirnos bajo este medio, Padre, a hablar de tu palabra. Te pedimos que seas tú instruyéndonos, Padre, guiándonos a escudriñar más tu palabra para entenderte, Padre, para mantenernos firmes. Danos la constancia que necesitamos, Padre, que nuestros corazones siempre estén en búsqueda de ti, que nuestra mirada nunca se aleje de tus caminos. Gracias, Señor. Cobíjanos en esta noche, guárdanos, Padre, bajo tu santo manto. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, amén. Feliz noche para todos. Dios te les bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Les quiero mucho.